queremos invitarlo a que hoy escudriñemos y aprendamos en este pasaje, Salmo 107, del verso 1 al 20. Vamos a estar analizando, vamos a estar conversando acerca de ello. Vamos a encontrar un contraste de lo que un pueblo estaba viviendo y de algo maravilloso que llegó hacia ellos. Así que yo lo invito para que prepare su corazón y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y hoy nos vamos a leer Salmo 107 del versículo 1 al versículo 20. Así que por favor, usted alístese los cinturones, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios sustenta nuestra vida y sustenta todo este material que hoy vamos a iniciar con esta nueva temporada. Y dice así el versículo número 1. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. Que lo afirmen los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso enemigo, los que reunió desde lejanas tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Perdidos en el desierto, no hallaban un camino que los llevara a una ciudad habitable. Andaban hambrientos y sedientos, con el alma a punto de desfallecer. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los guió por un buen camino hasta encontrar una ciudad habitable. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. El Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Vamos entonces al verso 10. Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados. Caían y no había quien los levantara. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y a sus cadenas. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Él destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. Obstinados en su conducta rebelde y afligidos por causa de sus maldades, llegaron a aborrecer toda clase de alimentos. Ya tocaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Me llama mucho la atención una palabra que se repite mucho acerca de clamaron. Clamaron y el Señor respondió. Clamaron y el Señor los sacó de su angustia. Habían tomado malas decisiones que los habían alejado del Señor, pero clamaron y el Señor los ayudó. Qué importante es que si hoy estamos en un bache en la vida y necesitamos encontrar la verdadera libertad, hoy podamos clamar. Así es. Y creo que a veces clamamos a otras personas, clamamos tal vez a redes sociales, clamamos, pero acá nos está hablando el salmista y nos dice, clamemos al Señor en medio de nuestra angustia. Y algo que me encanta acá es que está relatando cómo este pueblo fueron rebeldes, se apartaron del Señor, hicieron lo malo. Pero ahí, cuando ellos recapacitaron y se dieron cuenta que Dios era el único que podía salvarlos de ese pecado en el que ellos habían metido, de esas consecuencias que el pecado había traído sobre ellos, clamaron al único que podía rescatarlos. Mire, es que nada nos puede rescatar como lo hace el Señor. Podría ser que a lo largo de nuestra vida lo que nosotros creemos que nos va a rescatar es alguna pastilla para dormir, sea un consejo de un terapista o de un psicólogo, y sí, eso ayuda, pero cuando nosotros entendemos que el único que nos puede sacar de ese hoyo, de ese lugar en donde nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado nos metió, tal vez hoy usted está viviendo consecuencias de pecados de otros, pero sabe, el único que lo puede sacar de ahí es el Señor. Cuando nosotros clamamos a Él y le decimos, Señor, yo no puedo solo, yo no puedo, he estado tratando en mis fuerzas de salir de estas consecuencias que mi pecado trajo a mi vida, he estado tratando de salir de este dolor que otras personas causaron en mí a través de cosas que me han traído aún más dolor, pero hoy clamo a ti y yo sé que de ahí va a venir mi ayuda y mi socorro. Ana. Y sí, y yo sabes que estaba viendo tres veces dice, clamaron al Señor y Él los libró de todas sus aflicciones. No está hablando de una aflicción, no de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de todas sus aflicciones. Cuando clamemos al Señor, recuerda también este verso, Jeremías 33,
3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas grandes, cosas que no nos son reveladas en este momentito, cosas que no podemos ver porque estamos afligidos o porque estamos viendo solamente lo natural. El Señor nos promete cuando nosotros le clamamos a Él y que nosotros venimos con un corazón dispuesto diciéndole, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí están mis pensamientos, aquí está todo lo que soy, Señor. Por favor, hazte cargo tú. Clamar al Señor, clamar al Señor y clamar al Señor. Y Él nos libra de todas nuestras angustias, Eduardo. A mí me llama mucho la atención porque yo antes de conocer al Señor y de acercarme a Él, definitivamente andaba como, valga la redundancia, como judío errante en el desierto, ¿no? O sea, con esa oscuridad. Conozco al Padre, me vino la revelación, la verdad, la libertad de muchas cosas. Pero el caminar en Cristo es un proceso. El caminar en Cristo no es una varita mágica, porque usted se vaya a un retiro, porque se vaya a donde vaya, o porque oren por usted una vez, usted ya es perfecto. Más bien, comienza e inicia un proceso de ir sanando las heridas, como decía Aner al inicio del programa, ¿verdad? Yo encontré la libertad cuando dejé de culparme, cuando dejé de dejar de hacer cosas. Y aquí hay 2 cosas, palabras puntuales. En el versículo 17 dice, obstinaos en su conducta rebelde. Y posteriormente en el 12 dice, y Dios quebrantó su orgullo. Si usted quiere encontrar la verdadera libertad y usted quiere caminar en Cristo de una forma diferente, hay que apartarse de la conducta que no nos lleva hacia el propósito de Dios. Pero para poder hacer eso hay que quebrantar el orgullo. Y una de las cosas maravillosas que he encontrado yo en la libertad realmente es cuando yo me someto por la humildad que debo de tener delante de Dios. Yo no soy quien para andar ahí con brincos con Él, ¿verdad? Como diría el Señor, mire, usted es muy gallo, pero no para el gallinero mío, ¿verdad? O sea, entonces hay que tener en claro que el quebrantar nuestro orgullo, el realmente apartarnos de la manera incorrecta en la que trabajamos o la que vivimos, nos va a llevar a esa libertad. Entonces, cuando eso sucede, automáticamente debemos nosotros de alabar al Señor, darle gracias por las cosas maravillosas. Mire, es un proceso. No solo es de qué bonito aquí voy, ¿verdad? O sea, muy chulo yo, pero no. Quebrantar nuestro orgullo, apartarnos de la conducta y con un corazón libre estaremos alabando al Señor. Y es precisamente lo que vamos a estar aprendiendo con este libro de 8 decisiones sanadoras de John Baker, un proceso, ¿verdad? Un proceso de sanación, y por eso la temporada de esta ocasión es Next, decide y avanza, tomar decisiones y adentrarnos a ese proceso en el que el Señor quiere someternos para ser transformados y ser verdaderamente libres. Yo quiero invitarlo para que me acompañe a esta lectura que viene a continuación. Nos vamos a introducir para conocer un poco más acerca de esta temporada. Así que, por favor, acompáñenos. ¿Alguna vez ha comido o bebido más calorías de las que su cuerpo necesita? Me siento identificado. Pasado mañana le vamos a entrar a eso. Siente a veces que debería hacer ejercicio, pero no lo hace. ¿Sabe que algo está mal y de todas maneras lo está haciendo? Si contestó que sí a alguna de estas preguntas, sabrá sin lugar a duda que usted es un miembro de la raza humana. Como conciudadanos en este planeta, todos los seres humanos lidiamos con heridas, complejos y malos hábitos. Es por esto que en 1991, a fin de tratar estos problemas, John Baker fundó Celebremos la Recuperación, un ministerio basado en una metodología bíblica de arrepentimiento y recuperación. En los albores del ministerio, Rick Warren realizó un estudio de las Escrituras para descubrir lo que Dios dice sobre cómo llevar esperanza y sanación a las vidas quebrantadas. Es de ahí de donde nacen los principios de la sanación que fueron dados por Jesús en su mensaje más famoso conocido como el Sermón del Monte. Basado en esa información y una serie de prédicas de Rick Warren, John Baker, el autor de este libro, las desarrolló y transformó en este libro de transformación de vidas. Así es, usted tal vez piense que esto es únicamente para gente con problemas serios de adicción, cuyas vidas parecen estar fuera de control. Bueno, yo creo que la Biblia enseña que todos nosotros tenemos alguna forma de adicción. El pecado es adictivo y todos lo sabemos porque todos hemos pecado. Eso significa que todos hemos creado métodos insalubres y corruptos para manejar la vida.
Ninguno de nosotros está libre de mancha y a causa del pecado nos hemos hecho daño a nosotros y a otros. La meta de este libro no es tan solo ayudar a gente herida a recuperarse de las heridas del pasado. La meta es aprender a tomar las decisiones sanadoras que nos ayudarán a tener un carácter semejante al de Jesús. Este camino de sanación se empieza admitiendo nuestra necesidad. Cuando estamos por tocar fondo y dejamos atrás nuestra autosuficiencia, Dios puede obrar en nuestra vida y trayendo sanación y crecimiento. Seremos inspirados y nuestra vida cambiará de forma dramática al leer las páginas de este libro. Es así como iniciamos esta temporada. Next decide y avanza con la lectura del libro de 8 decisiones sanadoras de John Baker, que estará dividida por semanas. Y yo lo quiero invitar a que, si está en la radio, escuche cómo vamos a dividir las semanas, y si está viéndonos a través de la televisión, vea en pantalla lo siguiente. Vamos con la semana número 1, descubriendo la libertad. Semana número 2, ayuda. Ayuda, hoy renuncio al control. Semana 3, tiempo de limpieza y cambio. Semana 4, repare relaciones y no pierda el impulso. Y semana 5, recicle el dolor. De esa manera vamos a estar aprendiendo, y yo creo que es un momento muy oportuno para que platiquemos así brevemente acerca de reconocer nuestra necesidad. Es uno de los primeros pasos. Era un poco de lo que leíamos en la palabra, ¿verdad? Eso de clamar y decir, es decir, necesito ayuda, ¿verdad? Help me. Ay, Señor, ven, ¿verdad? Reconocer nuestra necesidad, Caro. Julio, a mí cuando estábamos y estaba leyendo este material, constantemente se venía la historia del hijo pródigo. Ajá. Llegó un momento en que el hijo pródigo tuvo que reconocer su necesidad de Dios. Ya había probado dinero, ya había probado despilfarrar el dinero. ¿Cómo? Pues la Biblia nos dice que, ¿verdad? De todas formas, y tal vez algunas formas que no lo describe ahí, pero probó muchas cosas, y tal vez ese probar muchas cosas sació momentáneamente su necesidad, sació momentáneamente su dolor, su añoranza del hogar. Pero llegó un momento en donde él tuvo que reconocer que en la casa del Padre iba a estar mejor de como estaba actualmente. Las consecuencias de su pecado eran terribles. Y entonces él llegó a un momento donde dice y recapacitó y dijo, en la casa de mi Padre hasta los sirvientes tienen mejor comida que yo. Voy a levantarme y voy a ir de nuevo a la casa del Padre. Pero tomó la decisión y actuó de acuerdo a esa decisión. Entonces creo que de eso se trata, y lo que vamos a estar hablando durante toda esta temporada, de cómo Dios nos llama a ese arrepentimiento. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, que solos no podemos, pero tomamos decisiones para que nuestro deseo de cambiar y nuestras acciones tengan congruencia. Yo quiero agregar algo. Yo creo que este programa, cabalmente cuando yo estaba leyendo lo que iba a tocar hoy, pues fue lo que me pasó a mí entre marzo y abril, ¿no? El momento en que yo reconozco que tengo una adicción a la comida. Llamo a Alejandro Méndez y le digo, mira, te tengo que confesar algo, tengo una adicción a la comida. Y Alejandro me manda un libro, me manda los videos de Celebremos la Vida. Y comienzo en el proceso para esto. De ahí me pasan 4 acontecimientos, paro en el quirófano, 3 stents en el corazón. Pero fue reconocer eso, y por eso yo era enfático en decir, en quebrantar el orgullo. O sea, el agarrar el teléfono y decir, tengo un problema, ¿verdad? SOS, necesito ayuda. De cualquier forma, yo comienzo ese proceso para esta libertad que tengo, porque cabal, el autor decía, no solamente tiene que ser una adicción sexual o drogas, alcohol, ¿verdad? Pero la comida, que es tan sociable, ¿verdad? O sea, cualquiera te invita a un cafecito con champurrado. Hay que estar sociable. Exactamente, pero no lo podemos entender como pecado. Otros puede ser la mentira, Claro. otros puede ser un montón de situaciones. Entonces yo doy un testimonio vivo, y aquí usted está hablando con el milagrito Magermans, ¿verdad? De que el Señor me dio la segunda oportunidad por haber quebrantado ese orgullo, reconocer el pecado. ¿Para qué? Para obtener una verdadera libertad, y hoy celebro eso con usted. Yo celebro a Eduardo Magerman, yo le digo ahora Eduardo Lázaro, así le digo, en serio, porque es un milagro tenerte con nosotros, Eduardo. Dios obró de una manera extraordinaria en tu vida y bendecimos tu vida. Pero de igual manera, yo estoy muy contento, es el 9º libro que vamos a leer en este año, Gracias. entrando ya al 11º mes, el mes que más me gusta a mí en lo personal. Es el 9º libro que vamos a leer. Ya fuimos amigos de tantos, ¿verdad? De John Max, de John Mays, de John Montgomery, de Busicich,
Boychich. 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 Bueno, hemos tenido tantas oportunidades de crecer y esta vez tenemos la oportunidad también de someternos a un conocimiento nuevo. Y saben una cosa, es interesante porque en estadísticas americanas, que lo miden mucho, todos nosotros, si usted está escuchando este programa, estamos expuestos a un tipo de adicción o adormecimiento, le llaman ellos, en que nosotros buscamos cómo desahogar nuestra presión, nuestro estrés, nuestras penas y tendemos hacia algo, ¿verdad? Tendemos hacia comprar, tendemos hacia comer, tendemos hacia el chisme, Hay cierta desviación a donde tendemos en el momento de la presión o el momento del estrés. Entonces, estos pasos nos van a guiar a atender a Jesús, que es el camino que nosotros necesitamos buscar. Así es. Claro, y es importante, quisiera cerrar esta parte con el versículo 20 de la lectura que teníamos. Dice, con el poder de su palabra lo sanó. Y yo creo que es algo que necesitamos hoy resaltar. Si algo puede sanarnos es el Señor y usa su palabra para traer sanidad a nosotros. Así que yo quiero pedirte, Eduardo, si nos ayudas pidiéndole al Señor que use esta temporada para traer sanidad a nuestros corazones. Así que acompáñeme. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, pero sobre todo porque sabemos que esta nueva temporada será una temporada de libertad, donde podremos escuchar testimonios de personas que conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo, redarguye esos corazones, quebranta el orgullo y comienzan a dar esos pasos para la libertad, la cual tú deseas en nosotros ya estando en la tierra. Que nos gozaremos en el cielo contigo, en la eternidad, pero desde aquí podemos nosotros gozar esa verdadera libertad que es caminar en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, que tú reveles la palabra no solo hoy, sino que en esta temporada magnífica, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vaya con Dios. Y yo quiero darle la bienvenida a este segundo segmento de la temporada Next Decide y Avanza. Pero antes de continuar con la lectura, ¿sabe usted que hay pues una amenaza por una tormenta, la tormenta Pilar? Y está amenazando territorio de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y es noticia de las últimas horas. Y creo que todos tenemos como pueblo de Dios, todos tenemos como pueblo de Dios esta responsabilidad, y más que responsabilidad, esta empatía. Tal vez nosotros, pues acá nos va a tocar la lluvia y salir más abrigados, pero miren, hay gente que de verdad va a empezar a sufrir los azotes de esta tormenta. Pero yo creo en un Dios que puede calmar la tormenta, en un Dios que puede hacer milagros en donde la naturaleza dice, aquí voy a pasar y voy a hacer destrozos. Dios puede hacer que esta tormenta se detenga. Y queremos invitarlo hoy a que estemos orando constantemente. Cada vez que usted vea en su casa llover, usted va en el tráfico y dice, ¿qué tráfico por la lluvia? Usted levanta una oración a Dios y pida que por su misericordia esta tormenta sea detenida. Y algo que me llamaba la atención en lo que Aner decía es, en los momentos buenos agradecemos y vamos para adelante, pero en los momentos malos también somos valientes. Y hoy es un tiempo para ser valientes y tomar esta valentía del Señor y orar por nuestro país. ¿Qué tal si nos acompaña? Vamos a orar por Guatemala, El Salvador y Honduras, que están siendo amenazados por el toque de esta tormenta. Que se disipe. Hemos visto los milagros de Dios, pero sobre todo hemos visto cómo Jesús calma la tormenta. Nicaragua también tiene cierta amenaza, según Sí, pues. la onda. Sí, pues prácticamente es toda Centroamérica. Vamos a orar. Padre, hoy clamamos a ti. Dios, nos ponemos en la brecha por nuestro país, por toda Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Padre, hoy te pedimos que tú hagas milagros, Señor, sobre este clima. Padre, en la Biblia vemos una historia donde Jesús calma la tormenta, le habla a la tormenta y la manda a callar los vientos, manda a callar al mar. Y hoy, Señor, creemos que el mismo Jesús que vivió hace más de 2000 años es el mismo Jesús que hoy nos da el poder para clamar a ti y declarar que esta tormenta se disipa por el poder del nombre de Jesús. Padre, toma tú el control de este clima, pero sobre todo a nosotros, tus hijos, danos esa valentía para pararnos en la brecha y orar, clamar a ti, interceder por nuestros hermanos guatemaltecos y centroamericanos. Dios, queremos
Dios, hoy ser esos hombres y mujeres que se paran en la brecha, que dicen, Señor, aquí estoy yo y yo voy a clamar y yo voy a orar, no importa si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer constantemente. Creo en ti, creo en tu poder y Señor, esta es una perfecta oportunidad para hacer luz y para predicar de tu evangelio, que tú, Señor, haces milagros para aquellos que creemos en ti. En el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestra Centroamérica en tus manos y hoy, Señor, descansamos en tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado oramos, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Carol. Y yo le quiero recordar, hoy estamos en el episodio El viaje hacia la libertad. Y Carol lo decía muy bien con el tema de la tormenta. Estemos clamando al Señor constantemente por la protección de nuestra gente, de nuestro territorio, y que el Señor ponga su mano sobre esta tierra y haga que esta tormenta pues, se disipe, se desvíe y que no cause la tragedia que uno esperaría que una tormenta de estas dimensiones pueda causar. Así que seguimos orando a lo largo del día. Y también lo invito para que usted siga participando con nosotros y nos responda la pregunta: ¿la libertad en Jesús para mí es? ¿La libertad en Jesús para mí es? Y participe con nosotros a través del 30 43 88 88. Es momento ahora de retomar la lectura del libro. No, de retomar la lectura, no, de empezar la lectura del libro, porque hoy comenzamos esta aventura, así que lo invito a disfrutar de este video. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. ¿Encontramos entonces libertad para nuestras heridas, complejos y malos hábitos? Claro que sí. Los encontramos en Jesús y de eso nos va a hablar el autor. Un domingo por la tarde, dice el autor, un padre trataba de tomar una siesta, pero su hijo pequeño lo importunaba diciendo: papi, estoy aburrido. Queriendo mantenerlo ocupado, el papá encontró una foto del mundo. La cortó en unos 50 pedazos y le dijo: Hijo, mira a ver si puedes juntar este rompecabezas. El papá volvió a recostarse. Sin embargo, en cuestión de unos minutos el niño lo despertó y le dijo: papi, ya lo terminé, ya quedó armado. ¿Estás bromeando?, dijo el padre. Sabía que su hijo no sabía la ubicación de los países del mundo y le preguntó cómo lo había logrado. Fue fácil, dijo el niño. Vi la foto de una persona por el otro lado del mapa. Entonces, cuando junté los pedazos de la persona, el mundo quedó bien armado. ¿Ha podido juntar las piezas de su propio rompecabezas personal? ¿Lo tiene bien armado? Lo cierto es que muchos de nosotros estamos destrozados. Nuestras piezas están desparramadas por el suelo y no hay quien las junte ni sabemos por dónde empezar. Es el proceso de sanación. Nuestras vidas se ven afectadas por heridas, por complejos que producen dolor y malos hábitos que estropean nuestro andar diario. La verdad es que la vida es dura. Vivimos en un mundo imperfecto. Hemos sido lastimados por otra gente, nos hemos lastimado a nosotros mismos y hemos lastimado a otros. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos cometido errores, hemos sentido dolor y también lo hemos producido en otros. Por esto, esta lectura es asombrosa, porque con la ayuda de Dios y conforme estudiaremos a lo largo de las siguientes semanas los principios para tomar las 8 decisiones sanadoras más importantes de nuestra vida, podremos armar el rompecabezas y arreglar nuestro mundo. Estos principios se originan en el libro más verdadero e importante de la historia, la Biblia, y en Jesús, el mejor maestro de todos los tiempos. Jesús expuso los principios de la felicidad en el Sermón del Monte, que se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y hoy día llamamos las bienaventuranzas, las cuales estudiaremos a profundidad día tras día por la siguiente temporada del programa. Así que, bienvenido al viaje de tomar decisiones sanadoras. Bienvenidos a ese viaje de decisiones, de encontrar la libertad. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esa búsqueda de armar el rompecabezas personal? Ahorita un silencio. ¿Me podría repetir la pregunta? Parece Es que sabes rompecabezas de 2000 piezas. No, y a ver, estamos hablando de que tenemos problemas, tenemos dificultades y a veces no nos damos cuenta de la verdadera causa, la verdadera razón de nuestro abandono, nuestra tendencia a buscar
cierto tipo de ayudas o de adormecedores, como mencionábamos antes, y no nos hemos puesto a meditar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente necesitamos en nuestro corazón? Me encanta el logo, ¿verdad?, de la presentación de la serie Decide y Avanza, es decir, tomamos una decisión. En este momentito decimos, ok, reconozco que no está bien, mi vida no está llevándome en la dirección que yo creo que Dios quiere para mi vida. Al final, tomo una decisión y avanzo. Y tú mencionabas, Carol, el ejemplo, hermoso ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que después de haber gastado de manera inapropiada, ¿verdad?, todos sus bienes y estar pasándola mal, él toma una decisión y se levanta. Es decir, toma una decisión. En ese momentito que dice, en la casa de mi papá todo está mejor, toma una decisión y decide avanzar. Y a mí me ha gustado siempre esa historia del hijo pródigo porque habla de dos hijos, ¿verdad? Entonces, como que pueden ser dos elecciones. El despilfarrarlo todo o volver a Jesús. Y independientemente si a uno le ha ido mal en la vida, nunca es tarde. Siempre es el momento para poder levantar, tomar esa decisión y avanzar. Pero parte de un tema de tomo la decisión y avanzo. Fíjate que me llama mucho la atención el ejemplo que estabas poniendo de dos historias, ¿no? El que no despilfarró y se mantuvo adentro de la casa del padre y el que fue a hacerse sencillo por todos lados. Muchos de nosotros venimos de ahí, de la porqueriza, de habernos revolcado con lo sucio y el Señor nos rescata. Pero posteriormente podemos tomar el papel del segundo hijo, que estando en el reino no queremos aceptar las bendiciones que Dios nos ha dado y todavía vivimos con problemas, porque lo primero que él hizo es, ¿y por qué le van a hacer una fiesta a este? ¿Verdad? ¿Qué había en su corazón? Y por eso es tan lindo y maravilloso entender de que el proceso de la restauración, de la libertad, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, ¿verdad?, como seguidores de Jesús, también viene un proceso que estando ya en la casa del Padre, tenemos que seguir transformando nuestro corazón porque somos imperfectos, ¿verdad? Lo hablaba yo, muchas veces caminamos con esa bandera de ya somos casi que cercanos al cielo, ¿verdad? Pero no, el Señor sabe que hay muchas heridas, muchas cosas que nos pueden ir transformando. Entonces esas dos historias son maravillosas, donde el Señor nos rescata, pero ¿cómo vamos a caminar cuando ya estamos en la casa del Padre? Así es. ¿No? Y tenemos que seguir ese proceso de restauración, de libertad, ¿verdad? Para poder celebrar lo que tenemos en Cristo Jesús. Eduardo, y en las dos historias hay amor del Padre. Es que eso es maravilloso porque cual sea nuestra historia, nuestro contexto y cómo estemos viviendo hoy, las dos historias muestran al Padre amoroso que al hijo pródigo lo recibe y lo restituye en todos sus derechos y le da vestiduras de hijo, un anillo de hijo, le da el lugar de hijo en su casa, pero al hijo que también vivía ahí, que vivía alejado del corazón del Padre, vivía con el Padre, pero vivía alejado, tal vez con vicios, tal vez secretos que nadie sabía, o el simple hecho de no sentir ese derecho de poder disfrutar de eso que el Padre tenía. Pero el Padre viene y le dice, regocíjate también, o sea, vení también y tú y celebra, tú también eres hijo. Y creo que tal vez hay personas que hoy nos están escuchando, que nos están viendo y tal vez la vida que han estado llevando ya están tan acostumbrados a la vida que están llevando que dicen, es que voy a la iglesia, voy a mi grupo, leo la Biblia, pero hay bendiciones que no estás disfrutando. Miren, hace algún tiempo yo miraba a un mi amigo que tenía las uñas, casi que no tenía uñas, ¿verdad? Y porque se las comía. Y entonces a mí me daba muchos nervios porque yo no puedo tener las uñas muy cortas porque me duelen, ¿verdad? Entonces yo lo miraba y decía, Señor, ¿cómo le han de doler los dedos? Pero platicando, pues él padecía mucha ansiedad. Entonces el Señor me llamó a hacerlo recapacitar, ¿verdad? Por esto. Y le decía, mira, Dios quiere darte victoria en todas las áreas de tu vida. Porque estábamos hablando de ciertas victorias que él estaba teniendo. Y entonces le digo, así como has tenido victoria en esto, Dios quiere darte victoria en esta área de tu vida. Hay un vicio ahí que está naciendo de la ansiedad, del temor, yo no sé de qué, preguntarle al Señor, pero esta es la evidencia de que tal vez estás viviendo en la casa del Padre, pero no estás disfrutando del amor del Padre. Entonces, la verdad que hicimos ahí un compromiso y ahora que yo lo volví a ver, ustedes ya sus uñas más recuperadas. Acrílicas. ¿Verdad? Y me dice, mira,
¿verdad? Esta es la evidencia de que le rendí al Señor esto y el Señor me está... No fue de la noche a la mañana. Y hay cosas que Dios hace de la noche a la mañana. Pero a Él le gusta meternos en procesos. Sí. Y solo quiero agregar algo. El pecado, nunca se me va a olvidar un día un sueño que yo tuve. El pecado que el hombre ve es lo que muchas veces nosotros nos preocupamos por, ¿verdad? Por no tomar, por no bailar, por no hacer esto, por no hacer lo otro, por no aquí. Pero el Señor me decía, esos son los pecados que el hombre ve. Pero los pecados que el hombre no ve, el orgullo, la falta de perdón, la ira, la preocupación. la preocupación, la ansiedad, esos pecados son los primeros que el Señor quiere trabajar en tu corazón, porque eso de ahí vienen los frutos externos, la comida, los excesos, ¿verdad? El no puedo dormir, tengo que tomar pastillas. Pero es realmente la base fundamental, son esas heridas de lo que el hombre no ve. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos a la libertad. Y qué bueno que mencionan eso porque precisamente hablando del rompecabezas, ¿verdad? A veces pensamos en rompecabezas de lo externo, lo que se ve, la gente me ve bien, me ve enterito, me ve completo, me está yendo bien, estoy haciendo buenos negocios, mi familia camina muy bien, pero la pregunta es ¿cómo está nuestro interior? ¿Verdad? Porque digamos, en todo este tema del rompecabezas, ¿qué lugar o qué papel tiene Jesús dentro de nosotros? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Ajá, sí, sin duda. Es dónde lo está en mi corazón, porque muchas veces puede estar guardado, lejano. Bueno, por cierto, últimamente a través de los mensajes de iglesiavillarreal.tv hemos sido desafiados a vivir una vida plena, cercana al Señor, en el cual nosotros nos acercamos, lo alabamos, bendecimos su nombre. Y ayer nos quedamos con una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lo alabamos sin música, por ejemplo? Que cantamos al Señor y de corazón tuvimos un momento de intimidad con Él, porque no se trata de qué tanto vayamos a la iglesia o qué tanto escuchemos vaya con Dios. Todo esto ayuda y es hermoso, pero también es cuánto nos conectemos con el Señor en las mañanas. Qué lindo poder iniciar el día diciendo: Dios, gracias por este día, gracias por la semana, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que tú me has dado. Y Señor, disfrutaré al máximo este día sabiendo que tu bondad me rodea, sabiendo que tú, Señor, disipas también tormentas, y sabiendo que tú nos proteges en el momento malo y disfrutamos también el momento bueno. Es un tema del corazón. Julio, y algo que me llama la atención, hablando del rompecabezas que usted vuelve a mencionar, que el autor nos estaba contando, es que a veces nosotros tratamos de armar ese rompecabezas de acuerdo a nuestras heridas, de acuerdo a nuestro pasado, de acuerdo a nuestra historia. Queriendo llenar vacíos. Exacto, entonces lo armamos de acuerdo a nuestra experiencia de vida y probablemente lo hemos armado mal. Y tal vez el rompecabezas quedó en forma de víctima, ¿verdad? Me hicieron y por esto que me hicieron yo he estado fracasando y he estado viviendo esta vida. Tal vez el rompecabezas quedó ¿verdad? en una forma de dolor constante, de soledad, de depresión. Pero ¿saben? Cuando le entregamos nuestra historia al Señor, muchas veces Él tiene que quebrarla porque hicimos mal el rompecabezas y Él no quería que esa pieza quedara ahí y Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces lo que hace es quebrar esa vida nuevamente y volverla a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere invitarnos, a vivir ese proceso de quebrantamiento. Como bien decía Eduardo, es un quebrantamiento que va a traer esa paz, ese nuevo empezar, pero vamos a tener una vida puesta las piezas en el lugar en donde Dios siempre las soñó. Y me encanta porque muchos de los procesos que iniciamos los iniciamos en enero. Y estamos iniciando noviembre y podríamos decir, pero ¿qué vamos a hacer en 2 meses del año? Siempre es buen tiempo para iniciar procesos en la presencia de Dios y que estos traigan fruto a nuestra vida. Estos procesos maravillosos del rompecabezas, para la pandemia específicamente, mi esposa, pues ella tiene mucha paciencia. Yo no tengo mucha paciencia para los rompecabezas, ¿verdad? Yo tengo para los de 10 piezas grandotas, ¿verdad? De los de niños. De los de niños, sí, pero entonces estaba armando un rompecabezas de 1000 piezas, pero algo que me llamó la atención es que ella comenzó a separar por color. Tenía la figura a la cual ella quería llegar de armar, entonces comienza a separar los colores para ir armando las esquinas o las partes que iban a conformar. Y yo creo que ese proceso del rompecabezas de nuestra vida no siempre va a ser de todo de lleno. O sea, vamos a armarlo todo de una vez. Solo. Sino que tener la paciencia de introducirnos en la restauración de un área
Y así el Señor nos está llevando para armar ese rompecabezas, ¿no? Para tener ese como mapa de nuestra vida por partes, porque no exactamente todo tiene que ser de un momento a otro, Claro. sino que son áreas de nuestra vida que el Señor va formando y nos está llevando para poder llegar a esa estatura que queremos llegar, que es la del varón perfecto. Ah, sí. Antes de que hagamos un tiempo de oración, quiero regresar al pasaje con el que iniciamos. El Salmo 107, verso 1 dice, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. Pero lo que continúa dice, que lo afirmen los redimidos por Dios. ¿Qué significa ser redimido? Un redimido es alguien que puso término, que acabó un dolor, una penuria, una adversidad, una molestia. Y yo creo que hoy que hablamos acerca de clamar al Señor y de pedirle a Él que nos ayude a armar este rompecabezas de nuestra vida, hoy necesitamos ser redimidos y declarar y decirle, Señor, quiero alabarte, como bien lo decías, ¿verdad? Ajá. Tener esa libertad de alabar al Señor, pero no solo alabarlo de cantar una canción que me escuché en la radio, sino cantarlo por lo que hay en nuestro interior y porque hemos sido redimidos, porque Él cortó eso que estaba en nuestra vida, eso que tanto nos está desgastando, y pedirle a Él que empiece esa restauración, que nos dé la vida que Él quiere, y entonces sí podamos alabarlo, ¿verdad, Eduardo? Después de una experiencia difícil y decir, Señor, armaste el rompecabezas y hoy te puedo alabar porque estoy consciente de que tengo la vida que tú quieres que tenga. Así es, yo creo que es maravilloso poder entender que el máster de rompecabezas es Él. Aunque no le encontremos, ¿verdad? Cuando usted tira todas las piezas, no sabe ni para dónde comenzar. Así es. ¿No te ha Pero el Señor pasado nos que lleva. de repente te estás armando y decís, falta una pieza? Estoy seguro Sí. que falta una pieza. Entonces no lo logro sacar ahí del nudo, sin embargo Dios sí sabe cuál es la pieza exacta, en qué momento, en qué lugar va. Y solo quiero leer este mensaje que nos manda Winifred Ponce, porque va en la línea de lo que estamos hablando. Dice, para mí la libertad en Jesús es poder voltear a ver mi pasado y recordarlo sin dolor, sin rencor, sin tristeza. Es voltear a ver a mi pasado y sentirme agradecida porque alcancé de su misericordia. Es poder ver mi futuro y ver la esperanza de la vida eterna para mí, para mi familia. Caminar en su libertad es aprender, estar contento cualquiera sea mi situación, porque nuestro galardón está junto a Él. Feliz día. Gracias, Winifred Ponce, por su mensaje. Y es justamente eso, es el tema de voltear a ver al pasado y ya no tener arrepentimiento, rencor y esa acusación que muchas veces viene de nosotros mismos. Así que vamos a orar y yo quiero invitarlo para que prepare su corazón. Si usted dice, Julio, definitivamente mi rompecabezas, creo que me faltan piezas, no lo voy a poder completar, necesito que Dios intervenga. Yo quiero invitarlo para que oremos juntos, Aner. Gracias. Y le pidamos al Señor que armemos este rompecabezas, que Él redima nuestra vida. Así es que le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, tu promesa en la palabra en Salmo 107 que leímos el día de hoy, Señor, es clamar a ti y tú nos librarás de todas nuestras angustias, no de una, no de dos, de todas nuestras angustias. Aquí están nuestras angustias, aquí están nuestras preocupaciones delante de ti. Señor, clamamos por tu intervención divina. Señor, por favor, toma tú las piezas de mi rompecabezas. Ayúdame a entender, a armar cuál es el propósito y cuál es tu plan para mí, los planes que tú tienes delante para nosotros. Y nosotros desde acá, desde la cabina, queremos bendecir su vida. Declaramos la bondad de Dios. Declaramos que el Señor cubre allá donde usted está, en el carro, en su oficina, en casa, en el nombre de Jesús. Que su Espíritu Santo inunde ese lugar donde usted está y le permita conectarse con Él de una manera nueva, una manera diferente, una manera desafiante, recordando que Él está para bendecir, Él está para escuchar, pero también para restaurar y para darnos esa vida eterna que solo encontramos a través de Cristo Jesús. Lo bendecimos. Usted es un campeón, usted es una campeona, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Hoy Luis Vides, que es parte del equipo de Vaya con Dios, va a ser sometido a una operación. Así que le mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro cariño para él, para su familia, de parte de todo el equipo de Vaya con Dios, y también nuestras oraciones, confiando en que todo va a salir muy bien en esa intervención. Y es buen momento para que recordemos algo que necesitamos hacer todos los días, y es consultar la palabra del Señor. Así que tenemos el Bible Challenge. Sí, así es. Así que como dirían el pasito 1, 2, 3, hoy toca Habacuc 1, 2 y 3. No, el pasito tú no. Habacuc 1, 2 y 3. Y algo tan importante como decía Julio, nosotros para poder armar el rompecabezas tenemos que agarrar a veces
el manual, la figura de lo que queremos nosotros armar para tener la referencia. Pero para armar nuestro rompecabezas de vida debemos de tener nuestro manual y por eso hoy esta lectura de Habacuc 1, 2 y 3 nos ayuda también para reflexionar toda la palabra. Mire, hasta inclusive la parte genealógica que uno dice a la gran... El libro de Números. ¿Por qué me toque saber los nombres de fulano perencejo? Pero al final de cuentas nosotros vamos a poder tener relación. Así que lo invitamos a que usted se involucre en el Bible Challenge. Muy bien, y es momento ahora sí de continuar con esta lectura maravillosa que estamos llevando este día en este viaje hacia la libertad. Así que Carol Tan nos dirige a este nuevo párrafo del capítulo de hoy. Claro que sí. Y nos dice, Jesús dice que podemos ser felices, pero quizá el sendero a la felicidad no sea lo que esperamos. Desde un punto de vista convencional, la mayoría de las declaraciones que vienen a continuación son ilógicas. Al principio hasta suenan contradictorias, pero cuando uno entiende bien lo que Jesús está diciendo, se da cuenta de que esas declaraciones son el sendero divino a la salud, el crecimiento y la madurez espiritual. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los compasivos, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos por los perseguidos por causa de la justicia. Yo sé que estas declaraciones son sanadoras y funcionan. ¿Cómo lo sé? Porque funcionaron en mí. No he sido pastor toda mi vida. Antes de ser llamado al ministerio, fui un exitoso hombre de negocios. También fui un alcohólico funcional. Luché con mi adicción pecaminosa al alcohol durante 19 años. Llegué al punto de casi perderlo todo. Clamé a Dios por ayuda y Él me ayudó. Luego de asistir a la iglesia Saddleback y después de un año de sobriedad, respondí al llamado de Dios para iniciar un programa de recuperación centrado en Jesús. Desde 1991, cientos de miles de personas valientes han hallado ese mismo camino para liberarse de las heridas, los complejos y los malos hábitos que hay en sus vidas. Si estas decisiones funcionaron para alguien como yo, le prometo que pueden funcionarle a usted. Iniciemos hoy viendo en general las decisiones que cambiarán su vida. La primera, reconozco que no soy Dios. Reconozco que no soy Dios. Admito que soy impotente para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Dichosos los pobres en espíritu. Y la verdad es que ustedes pareciera un tanto ilógica, porque tal vez podría yo decir que yo no soy Dios, o sea, digo no soy Dios. A veces nos dan ganas, ¿verdad? Para mandar a eliminar algunos. Pero la verdad es la verdad es que aunque no lo digamos, la verdad es que actuamos muchas veces así. Somos el centro de nuestra vida, somos el que gobierna nuestra vida y tomamos esa posición de Dios y es por eso que tal vez sí, no fuiste el culpable de ese abandono, de ese abuso, pero después te pusiste en ese lugar de Dios y empezaste a tomar malas decisiones de acuerdo al dolor, a todo esto que sientes. Y entonces estamos tal vez sentados en el trono de nuestro corazón y hoy necesitamos reconocer que no somos Dios, que necesitamos quitarnos de ahí y poner a Dios en el trono de nuestro corazón y reconocer que somos ingobernables y necesitamos urgentemente la ayuda de Dios. Coman de ese árbol, les dijo, y serán como Dios, ¿verdad? Y hay ciertas filosofías hoy en día que te instan a que creas que tú eres el Dios, ¿no? Y una de las cosas formidables es que la palabra del Señor dice que Él habita en nosotros, pero reconociendo que no somos Dios, ¿verdad? O sea, somos creación, pasamos de creación a ser hijos. Y cuando nosotros somos hijos, habitamos en conjunto con Él en este templo bello que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero no podemos nosotros... Bello y flaco, diría usted. Bello y flaco, ¿verdad? Solo así el pelo sí todavía se quedó ahí, pero Dios hizo pocas cabezas perfectas. El principio número 2 es entiendo que Dios existe y que le importa. Creo que Él tiene el poder para ayudarme a recuperar. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Sabes que en el principio también 2 de Alcohólicos Anónimos dice cabalmente eso, es llegar a creer que hay un poder superior a nosotros mismos y que solamente ese poder superior puede devolvernos el sano juicio. Y aquí es, Dios existe y le importo.
Deja de acusarte, deja de recriminar, perdónate a ti mismo y recuerda, el Señor está allí vivo, esperando también nuestra conversación, pero Él es poderoso, Él es fiel y nos rescata. Y ¿sabes una cosa? Yo he entendido que muchas veces podemos haber crecido con un papá lejano o tal vez un papá que regañaba y tenemos probablemente la idea de que papá es así, Dios es así y no necesariamente es así. Entonces aprendamos a diferenciar, a conocer a ese Dios bueno que está ahí dispuesto a bendecirme y ayudar. Y tenemos el punto número 3. Comprometo mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Jesús. Dichosos los humildes. Cuando comprometemos nuestra vida a Jesús, nos convertimos en personas nuevas. Finalmente, podemos renunciar a controlarnos a nosotros mismos y a los demás. Reemplazamos nuestra fuerza de voluntad con nuestra disposición a aceptar el poder de Dios. Este punto a mí me generó un poquito de temblor, ¿verdad? Y temor, porque el ceder el control al Señor, yo lo decía, aprendí ahorita, después del 31 de mayo, en depender de Él. Yo estando ahí en la intervención, ¿qué podía hacer? No podía así llamar a un cuate, mira, ¿me puedes hacer el favor? No, nada, no había nada de influencia, de liderazgo, de dinero, nada que pudiera darme la salud o que el Señor interviniera por medio del doctor para que yo pueda salir vivo del lugar. Entonces uno aprende a ceder el control. El problema es que me comencé a dar cuenta que hay gente que quiere controlar también mi vida, ¿no? Entonces, lo importante es darle el timón al Señor y ser obediente. Y ahí lo que acabo de leer, tan claro como esto, dejar el orgullo a un lado, postrarnos delante de Él y decir, Señor, toma el control. Wow. Vamos con el punto número 4. Ultimo mi pecado tras examinarme y confesar mis faltas a Dios y a una persona de confianza. Al fin de tener la conciencia limpia, enfrentar nuestra culpa y tener un corazón puro, necesitamos admitir todos los errores de nuestro pasado y presente. Esto lo hacemos poniéndolo todo por escrito y compartiéndolo con otra persona. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Podríamos decir que esto es rendición de cuentas, que es algo sumamente difícil, ¿no? Porque le tengo que contar a alguien mi rompecabezas roto, sí, y eso no siempre es fácil. Y yo creo que también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tampoco significa me voy a parar y voy a poner en redes sociales, sino que hay que buscar una persona con la sabiduría y el liderazgo y que nos dé la guianza que necesitamos en ese momento. Sí, siempre necesitamos un grupo de apoyo. Para estar en este proceso necesitamos a alguien que nos esté, tal vez no a quien nosotros estamos rendiendo cuentas, pero sí que nos esté echando porras. ¿Cómo vas? ¿Verdad? Aquí estoy orando por ti y siguiendo el proceso. El número 5 es pago el precio del cambio. O sea, hay un precio que tenemos que pagar ustedes, sometiéndonos voluntariamente al proceso de transformación que Dios quiere hacer en mi vida y pidiéndole humildemente que me quite los defectos de carácter. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y miren, y me encanta esto porque dice dichosos los que tienen hambre, los que buscan, los que no se quedan en la comodidad de su dolor, de su pasado. Ya me acostumbré a vivir así. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de esa justicia que la van a encontrar en el Señor. Él les va a hacer justicia, pero tenemos que buscarla. Así que cuando uno tiene realmente una intimidad con el Señor, posteriormente el mismo Espíritu nos lleva, nos da esa hambre de buscar, de estar en la presencia de Dios, de leer la palabra. Exacto. Sí. Así es. Y el consejo número 6 acá, principio 6, es evalúo todas mis relaciones. Ofrezco el perdón a quienes me han herido y enmiendo las heridas que les he causado a otros, excepto cuando tal enmienda les provoque dolor a ellos o a otros. Dichosos los compasivos, dichosos los que trabajan por la paz. Y aquí hay un tema, ¿no? Es perdón, le doy el perdón a aquellas personas que me han ofendido. Y muchas veces es difícil, a mí me ha costado mucho eso. Señor, yo perdono. Y mencionamos el nombre, ¿verdad? Y lo decimos y al principio yo recuerdo que yo me sentía, Dios, esto no está saliendo de mi corazón. Pero en la medida que lo haces y que te lo repites y que te lo repites, vas a ver que se vuelve un rema. Y el otro tema es, nosotros hemos también dañado a varias personas. Sin duda, hemos cometido equivocaciones. Pero reconocer eso también es difícil. Reconocerlo es un acto de valentía y de gallardía impresionante. Y después querer enmendar esa situación, ¿verdad? Como para poder
nosotros ir a pedir perdón, o si debíamos algo, ir a restituir eso que habíamos robado, devolver. El Señor nos va guiando, pero tenemos que ser también cuidadosos, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos incluso una orden de restricción. No, y aquí viene rapidísimo, la palabra misma dice que si vamos a dejar la ofrenda al altar y hay alguien que tenga algo contra ti, deja la ofrenda y ve a solucionar el problema. De repente hemos hecho algo que tal vez ofendió algo y nosotros no sabíamos. Y si el Señor nos pone regresar y pedirle perdón, no comience usted, pero si yo qué le he hecho, pues, o sea, ¿acaso ese es su problema? No, pero si el Señor nos lleva, hagámoslo. El punto número 7 dice, reservo un tiempo diario a solas con Dios para examinarme, leer la Biblia y orar, a fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida, así como adquirir el poder que necesito para hacer su voluntad. El hábito diario de pasar tiempo con Dios nos ayuda a mantener a buena marcha nuestra recuperación. En buen mecánico de los años anteriores, tener afinadito con la aguja el motor, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a eso. Vamos con el punto número 8. Ofrezco mi vida a Dios para llevar esta buena nueva a otros a través de mi ejemplo y mis palabras. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. A veces creo que pensamos de que Dios nos da libertad para cumplir con nuestros sueños. Que no digo que Dios tenga algo en contra de nuestros sueños. Yo creo que Dios bendice nuestros sueños. Pero también debemos pensar que Él nos libera para que también hagamos realidad sus sueños a través de nosotros, ¿verdad? Así Y entonces, y eso tiene que ver con anunciar lo que hemos recibido, esa gracia que hemos recibido, compartirla con otros. Qué buenísimo. Mire, y aquí es donde hace esa convergencia con el libro que leímos de Una vida con propósito. Todo se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que creo que aquí es donde hace esa convergencia. Y nos sigue diciendo el autor, estos son los 8 principios de Jesús para la sanación. No importa con qué problema esté luchando, si aunque sea pequeño o sea grande. Mire, trátese de algo emocional, económico, familiar, espiritual, sexual o lo que sea. No importa de qué necesite usted recuperarse. Los principios que conducen a la felicidad y la recuperación son siempre los mismos. Y la decisión también será siempre suya. La libertad para experimentar paz, la libertad para vivir sin culpa y la libertad para ser feliz, la decisión es suya. Todo comienza con una decisión. Así es. Reconocer, por ejemplo, esa parte de no soy Dios, aunque quiero tener el control de mi vida y aunque quiero controlar la vida de los que están cerca de mí y que quiero manejar. Y yo tengo una frase y digo que sin Dios podemos alcanzar ciertas cosas. Llegamos a un punto, ciertas montañas las podemos alcanzar sin Dios, pero la montaña de la libertad no la podemos encontrar sin Él. Es imposible, porque la libertad que encontramos no se parece en nada a la libertad que necesitamos. Así es. Y Julio, creo que Dios nos está llamando hoy. Dios nos quiere llevar y conducir a esa libertad. ¿Y sabe por qué lo hace, querido amigo? Por amor. Porque Él sabe que el pecado hace daño a nuestra vida, hace daño a nuestro futuro, hace daño a nuestro llamado, a nuestro propósito. Y es por eso que Él no quiere que nosotros sigamos viviendo en ese pecado. Tal vez usted ha excusado su pecado por las heridas que otros provocaron en usted. Tal vez usted ha estado excusando el pecado en el que usted mismo se metió por cualquier otra razón. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que usted viva en libertad por amor a usted. Y es que Él no le puede obligar a usted a dar esos pasos. Es que usted tiene que decidir hoy y que sus acciones sean congruentes con la decisión que usted va a tomar hoy. Y tal vez a usted le va a costar y tal vez usted ya se acostumbró a vivir con ese dolor por mucho tiempo y dice, ese dolor de cambiar, ese dolor de dar pasos no lo conozco. Pero ¿saben qué? Ese dolor va a provocar en usted crecimiento, libertad, paz, amor. Entonces vale la pena luchar por esa libertad. El libro en idioma inglés fue escrito con el título Life's Healing Choices. Elecciones que nos corresponde a cada uno de nosotros. El principio en español fue traducido como 8 decisiones sanadoras. Y es el momento de elegir, es el momento de decidir y decir, no quiero esto que me está atando, quiero la libertad que hay en el Señor. Y solo quiero decirte algo, el libro tiene en su contraportada, dice estas promesas de parte de Dios. Al herido Dios le dice, lo sanaré. Al confundido le dice, lo guiaré.
Al desconsolado Dios le dice, lo colmaré de consuelo. Y esa palabra lo colmaré, es decir, lo saciaré de consuelo. Al que se siente solo y triste, si es el caso de algún oyente, algún televidente, solo y triste, dice, lo haré proclamar alabanzas. Vas a salir cantando alabanzas al inseguro y temeroso, le daré paz y sanación. Esa es la vida que nosotros queremos, es la vida que nosotros anhelamos, esa bondad y prosperidad que podemos vivir desde esta tierra, era esa vida eterna que podemos vivir donde estamos. En este momento me viene a colación un principio que aprendí desde hace mucho tiempo y me ha ayudado a trabajar con las comunidades y con las personas. Está basado en el círculo de la excelencia. Número 1, la palabra de Dios dice, llevad sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pablo dice, renovemos nuestro entendimiento. La palabra de Dios también dice que hay que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida y de la abundancia del corazón habla la boca. Y también la palabra de Dios dice que la lengua sirve para bendecir o para maldecir, no a medias tintas. Pero si usted mira estos 3 órganos tan importantes, usted va a poder entender qué ha estado usted confesando con su boca, aparte de las heridas que le han hecho. Pero encima de todo, usted todavía abre más grande el hoyo hablando y eso. Y por eso yo siempre he dicho que el pobre Frank Sinatra no tenía nada que tocar en esto, pero esa canción de A Mi Manera. My Way. O sea, ¿verdad? Y están aquellos cantándola a todo pulmón, abrazados a mi manera. O sea, mire lo que usted está llevando a su vida. Y con una simple y sencilla canción, ¿no? O sea, ¿qué llevo yo eso a mi vida? Imagínese todo lo que usted está confesando y hablando todo el tiempo, ¿verdad? Tal vez Como lloré, cuando- tal vez sufrí. Tal vez lloré, tal vez sufrí, ¿verdad? O sea, soy un payaso, no me diga. O sea, pero, todo ese tipo... Así vienen las canciones como que era. Pero es que hablamos en serio. O sea, la palabra de Dios dice, llevad sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Que hay que cuidar nuestro corazón porque Así es. de él mana la vida y de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca sirve para bendecir o para maldecir. Recapitulemos en ese proceso qué es lo que estamos nosotros permitiendo entrar a nuestra cabeza, lo estamos creyendo y lo estamos confesando. Así es. ¿Verdad? O sea, cuidadito de estarse amarrando y atando usted con esto, ¿verdad? Es que no me da la cabeza, que soy tonto para aquello. Tenga cuidado y comience a hablar lo que la palabra de Dios dice para usted, para esa verdadera libertad, que usted todo lo puede en Cristo, sí. Pero también dice el Señor que hay que trabajar, hay que ser constante y perseverante en la palabra, meditarla de día y de noche. O sea, yo creo que por ahí va el asunto. Y la promesa de parte de Dios es, bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que dicen, soy un necesitado, porque soy un necesitado, porque soy un menesteroso. Es otro tipo de canción, ¿viste? Sí. Los bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los de corazón limpio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los compasivos, Sí. bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que son perseguidos. En el nombre de Jesús eres bienaventurado, bendecido por Dios. Y yo solo quiero decir algo rapidísimo. Si hoy Dios te está llamando a este proceso de sanidad, es porque no solamente tú necesitas esa sanidad. Tal vez vienes de un vicio donde tu abuelo, tu padre vivieron el alcoholismo y tú estás en ese camino. La decisión que tú tomes hoy no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a tus generaciones futuras. Hay generaciones que dependen de la sanidad y de la libertad que tú hoy decidas seguir. Así que mucho ánimo. Y hay algo por lo que el ser humano suspira, no solo en esta generación, sino en todas las generaciones, y es por encontrar la libertad. Pero solo hay una forma de encontrar verdaderamente libertad. Juan 8:36 dice, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Yo quiero invitarte para que ores conmigo y juntos le pidamos al Señor que nos dé de su verdadera libertad. Padre, en esta ocasión queremos orar delante de ti, reconociendo nuestra necesidad. Señor, quizás hoy vemos nuestro rompecabezas por el piso y vemos esas circunstancias, hemos luchado, hemos intentado, hemos querido ser libres, hemos querido alcanzar las metas, hemos querido ser exitosos, Señor, pero a pesar de todo lo que hemos intentado, no nos sentimos libres, seguimos sintiéndonos esclavos, seguimos sintiendo de que no hemos encontrado lo que trae verdadera felicidad a nuestra vida.
Hoy pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú vengas y nos desafíes y nos ayudes a tomar decisiones. Y hoy, Señor, venimos delante de ti y reconocemos que no somos Dios, que no tenemos el control de nuestra vida y que te necesitamos, que tú intervengas y tomes el control de lo que somos. Danos de tu verdadera libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero dejarles con este versículo que nos reconforta y nos ubica en quién es el que trae esa libertad a nuestra vida. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del foso tu vida, el que te corona de compasión y tiernas misericordias, el que colma de bien tus anhelos, de modo que tu juventud se renueve como el águila. Salmo 103, del 3 al 5. No es un vicio, no son las pastillas, no es una relación, no es la comida. Es Dios quien sana todas tus dolencias y quien te conduce por ese camino en el que tú vas a tener una vida y una vida en abundancia. Así es de que hacemos un breve resumen. Hoy vimos estos temas, decisiones que cambiarán tu vida. Reconozco que no soy Dios. Entiendo que Dios existe y que le importo. Número 3, comprometo mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Jesús. Y número 4, ultimo mi pecado tras examinarme, hacer un inventario y confesar mis faltas. A Dios y a una persona de confianza. Así que el punto número 5 es pago el precio del cambio. 6, evalúo todas mis relaciones. 7, reservo un tiempo diario a solas con Dios para examinarme, leer la Biblia y orar. Y el paso número 8, ofrezco mi vida a Dios para llevar esta buena nueva a otros. Clame a Dios por ayuda y Él le ayudará. Hoy despedimos este viaje hacia la libertad. Ha sido fascinante poder acompañarle. Gracias por darnos el privilegio y por favor, en este día, no vaya solo. Vaya bien acompañado por Dios. Le decimos, ¡vaya con Dios!